y que puede ser que no hubiera suficiente cobertura, se conectaba, se desconectaba continuamente. Sinceramente lamento que, porque era una sesión importante, que no tuviera la continuidad ni la comunicación necesaria y que los mensajes fuesen continuamente interrumpidos y cortados por medio del audio y el pausado de imagen. Así que hoy, si os parece bien, vamos a intentar hacer un recopilatorio breve, pero sí que un recopilatorio de lo que aquel día no pudimos ver y por lo menos que nos sirva de introducción a esta segunda píldora de formación o a esta segunda sesión de formación que espero poder dar con tranquilidad o por lo menos con cierta tranquilidad. En la sesión del martes pasado comenzamos viendo y comenzamos analizando que para montar o iniciar cualquier tipo de actividad empresarial o un negocio, ya sea por un emprendedor de manera personal o física o por una organización empresarial, lo primero que teníamos que tener a disposición era y realizar es un plan de negocio o un business plan. Yo no soy demasiado partidario de los anglicismos, pero bueno, en el mundo de la venta y de las ciencias, lamentablemente está pululando y es lo que predomina en estos momentos, ¿no? Y hay, entiendo que a veces si nos comunicamos con un ruso, con un lituano o con un inglés o alemán, hay terminologías que en inglés significan lo mismo para todos, con el mailing cross, por ejemplo, que son ventas cruzadas, y las ventas cruzadas, si yo lo mismo a un italiano le digo ventas cruzadas, no sabe lo que es, pero si todos decimos que es un mailing cross, todo el mundo internacional en el mundo de las ventas se va a enterar de lo que es un mailing cross o lo que es una venta cruzada. Empezamos el pasado día viendo la necesidad imperiosa y fundamental de realizar un plan de negocio para poder iniciar la partida. Lo importante es saber dónde estamos, dónde queremos ir y las herramientas y los recursos que vamos a contar para llegar a nuestra meta o a nuestro objetivo o a nuestro destino. Por lo tanto, es un plan de negocio en el cual tenemos que constituir nuestra previsión de ingresos y nuestra previsión de gastos y los objetivos, el resto de objetivos que queremos cuantificar, ya sea la fuerza de ventas con la que queremos captar o ya sea la distribución de las zonas geográficas que queremos alcanzar, ya sea por círculos concéntricos o por modos esporádicos en diferentes términos del territorio nacional. Una vez que teníamos establecido nuestro plan de negocio, el siguiente plan inicial que tenemos que ver es definir lo que denominamos o se denomina el buyer persona, es definir el público objetivo o aquel cliente ideal al cual nosotros queremos dirigirnos, el cual va a ser nuestro público en el que vamos a volcar todo nuestro tiempo, todos nuestros recursos y todas nuestras herramientas para captarlo, independientemente de que seamos una mercantil de nueva creación o una sociedad que ya tiene experiencia y va, perdón, y va constantemente creciendo, siempre vamos a tener un plan de negocio para cada año que vayamos desarrollando. Si alguna vez necesita una herramienta de un plan de negocio, yo con suma celeridad le puedo hacer llegar un modelo de plan de negocio para que podáis disponer de él. Son modelos absolutamente automatizados y que una vez que se meten los datos básicos nos saca la cuenta de explotación, la cuenta de pérdidas y ganancias, los elementos de tesorería a 1, 3 y 5 años. Establecido el plan de negocio y el buyer personal, o en nuestro público objetivo, el siguiente plan que tenemos que hacer es realizar el primer problema con el que nos vamos a encontrar. No tenemos clientes y por lo tanto lo que vamos a necesitar son candidatos, prospectos. ¿Cómo vamos a prospectar? Es decir, la búsqueda que vamos a realizar de estos candidatos tiene que estar absolutamente en consecuencia con nuestro designio del plan de negocio. Si hemos dirigido a un determinado nicho de mercado, nuestras fuerzas y nuestros recursos irán hacia este nicho de mercado. Estuvimos viendo la prospección, los diferentes canales que podemos utilizar de búsqueda de clientes
Y hay dos formas importantes de hacerlo, o múltiples formas. Normalmente no solamente tenemos por qué utilizar una, podemos hacer muchísimas formas de búsqueda del cliente. La más fácil, hay que tener recursos y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es comprar una base de clientes, obviamente. Hay organizaciones que se dedican a vendernos base de clientes. ¿Qué ventaja tiene el comprar una base de clientes? Hombre, la ventaja es la inmediatez. De manera inmediata tenemos a nuestra disposición una base de clientes a la que nos dirigimos. ¿Qué inconvenientes tiene? Primero, que las bases de clientes son caras. En segundo lugar, que no están adecuadamente cualificadas ni calificadas estas bases de clientes. En tercer lugar, que no sabemos cómo se han obtenido estas bases de clientes y por lo tanto nos enfrentamos a lo que es el tema de protección de datos. Y el culpable es el comprador. Si nos dirigimos y no se han efectuado los reglamentos necesarios para la protección de datos, contra los que actuará la Agencia de Protección de Datos no será contra el vendedor, sino contra el comprador de la base de datos. Bien es cierto que las grandes multinacionales compran bases de datos de manera importante, pero utilizan miles de recursos y miles de fuerzas de venta, a veces con entidades externas, para explotarlo. Mirar, de una base de datos poca cualificada, el índice de respuesta afirmativa está entre un 1 y un 5% por 1000. Por lo tanto, necesitaríamos una base de datos infinitamente importante y una fuerza de ventas infinitamente importante como para poderla explotar de manera adecuada. Esos son las ventajas de inmediatez, los inconvenientes, base de datos poco cualificada, problemas con la protección de datos. Son los dos principales datos con los que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, si no tenemos los recursos de una multinacional y somos una pequeña y mediana empresa, creo que está desechada desde un inicio. Segundo término, ¿qué podemos utilizar? Múltiples bases de datos. El CRM, si no estamos en nuestro primer año de actividad y ya tenemos una cierta base de clientes, para utilizar lo que se denomina Big Data, pero el problema para utilizar una Big Data es que necesitaríamos unas bases de clientes muy importantes donde detectar los intereses de compra y de los deseos de los clientes. Fijaros, cuando entráis en Google 3 veces y vais, que Google lo hace evidentemente y las grandes multinacionales lo están haciendo ya todas, utilizando los Big Data. Cuando entráis en Google y entráis 3 veces en una página de un viaje, no sé, a Londres, automáticamente Google te bombardea con ofertas de viaje. Te digo viajes como puede ser seguros de decesos, seguros de salud o la compra de una embarcación de recreo. Esos serían otros métodos tecnológicos para poder tener una base de prospección y hacer un registro adecuado. Otro, las redes sociales. Podemos actuar a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram y coger contactos a través de las redes sociales. Esos contactos, si nos contactan y nos dejan sus datos, es lo que denominamos, valga la expresión, clientes calientes. Es decir, alguien que se dirige a nuestra organización y nos deja sus datos, no tenemos que tardar ni 15 minutos en llamarlo. Hay que llamarlo de manera inmediata para despertar su interés. Ya después, cuando le hagamos la entrevista, ese interés lo convertiremos en deseo. Porque todas las personas, cuando deseamos algo, y a veces mientras más nos lo niegan, que son las ventas estas negativas, que es un sistema de ventas negativas, hay que ser un gran profesional para utilizar la venta negativa. Es decir, ya os explicaré lo que es una venta negativa. Y sería otro de los sistemas de poder gestionar y tener un registro de clientes que después calificaremos y cualificaremos. Otro sería hacer la captación de datos a través de páginas web propias y páginas web externas. Es decir, a veces entran en las páginas web del Colegio de Administradores de Finca, de asesores fiscales, de cualquier asociación profesional, y si nosotros necesitamos hacer, por ejemplo,
una campaña con médicos, me lo invento, o con administradores de finca, me meto en el colegio profesional y veo que están pidiendo información de determinadas comunidades para que le deriven a un administrador de finca, ahí yo ya puedo capturar datos que no son propios, son de terceros, pero señores o señoras que ya han demostrado, o empresas que ya han demostrado un interés por un servicio, un producto. Por lo tanto, tenemos otra base para hacer nuestra base de datos. La siguiente base de datos es lo que se llama cadena sin fin. Mirad, Santa Lucía, Ocaso, la antigua Finisterre, Generali, Asisa, todas estas compañías que tienen equipos de ventas, planes de carreras, lo que hacen inicialmente es, a través de lo que se denomina Proyecto 100, empezar a determinar y a explotar la base de datos natural. Y a partir de ahí se empieza a utilizar lo que se denomina cadena sin fin, a través de la petición de referencias. Son los más fiables. Un cliente satisfecho que nos proporcione referencias es una verdadera mina de oro a la que hay que cuidar, hay que promocionar. Por eso están todas las promociones de tráigame un cliente y le bonifico o le doy 10 euros, 15 euros o el próximo año le regalo el seguro de decesos. Eso es una mina. Y con todo eso podemos hacer un registro de clientes y empezar a calificarlo. Porque existen dos tipos de clientes, los clientes calientes y los clientes fríos. Evidentemente, el mensaje no podemos mezclarlos. El mensaje que lanzamos a un cliente caliente nunca puede ser igual al que lancemos a un cliente frío. Tiene que llegar mensajes absolutamente diferenciados para el uno y para el otro. Perdón. Bien, una vez que ya hemos obtenido nuestro registro y lo hemos calificado y cualificado y hemos eliminado aquellos que no cumplen los parámetros, ni los perfiles, ni las características del buyer persona o del buyer organización o empresarial, y lo hemos eliminado de este registro, ya tenemos la capacidad de pasar a la tercera acción, que es con la que vamos a comenzar hoy, que es el acercamiento, la concertación de entrevistas, la entrevista, el tratamiento de las objeciones y las técnicas de cierre y postventa, es decir, la satisfacción del cliente. No nos olvidemos nunca, jamás, que, sobre todo en el sector asegurador y en otros sectores también, como los administradores de fincas o las gestorías o las asesorías, vivimos o intentamos vivir y tener una estabilidad de nuestros negocios a través de las carteras, de los fondos de comercio. Y necesitamos la estabilización de estos fondos de comercio para no tener grandes altibajos. No os creáis que la competencia no se mueve. La competencia está bombardeando continuamente. Y no somos siempre los más altos, los más guapos, ni los más con los ojos azules. Por lo tanto, tenemos que estar formándonos y ejercitando nuestras acciones constantemente de prospección, constantemente, porque toda organización sufre pérdidas constantes de clientes, todos. Mirad, en el ramo de automóvil, en los últimos 10 años, donde ya la volatilidad de los precios es absolutamente brutal, según los datos de la patronal, los datos de UNESPA a través de ISEA, que es el Instituto de Formación de la Patronal, cada año se renueva el 25% de las pólizas de autos en las compañías de seguro. Esto quiere decir que cada 4 años la entidad aseguradora ha cambiado el 100% de sus clientes en el ramo de autos, que es el ramo más infiel y que se te va un cliente por 3,5 euros. Entonces tenemos que valorar sinceramente si este cliente es un cliente que cumple nuestro perfil y nuestros parámetros o nos hace perder tiempo, espacio y dinero, aparte de conflictividad importante. Determinémoslo a la hora de determinar nuestro cliente objetivo. Hay compañías que han dicho,
como puede ser Línea Directa o incluso Pelayo o Mutua Madrileña del Automóvil, que son sus clientes y basan todos sus recursos en estos clientes. Pero estos clientes, antes o después, las compañías de seguros se los van a quedar. No tardaremos mucho en verlo. Ya todas están creando líneas directas. Y clientes que tú no puedes conseguir o no le hacen descuentos, se van al BBVA, que ahora ha firmado con Allianz un acuerdo, o con el Santander, y ellos se los quedan, tienen 18 años, les da igual, tienen un día de carnet, les da exactamente igual. Por lo tanto, estamos consumiendo recursos, tiempo y espacio en un cliente que no nos porta cadena de valor. Nosotros necesitamos crear una cadena de valor y de conexión con los clientes, continua y constante. Y en eso tenemos que volcar nuestros esfuerzos y nuestros recursos, tanto económicos como intelectuales. Bien, vamos a pasar ya, sin más dilación, a la segunda ficha o a la segunda píldora de formación, que es el acercamiento, cuyo objetivo es obtener una entrevista con el cliente. Durante este proceso no tenemos que vender absolutamente nada. No se pueden vender productos por el teléfono, porque nuestra función no es vender productos por el teléfono. Nuestro objetivo a través de una concertación de visitas, efectivamente, nos acercamos al cliente para obtener una entrevista, que es complicado muchísimas veces, por lo tanto tenemos que utilizar métodos adecuados de acercamiento. ¿Qué hacen muchas multinacionales? Bombardean a los clientes con lo que se denominan llamadas masivas. ¿Y cómo entienden estos clientes estas llamadas masivas? Como intrusivas. Llaman a cualquier hora desde la otra parte del continente, en egipcio, en marroquí, en ecuatoriano o en peruano, da igual. Y nos llaman a deshoras y se intrometen en nuestra vida. Entonces es muy complicado obtener concertación de entrevistas a través del teléfono. Pero a pesar de todo eso, Cisco, ha hecho un estudio de estos fenómenos de concertación y el teléfono sigue siendo la segunda línea de concertación con los clientes. Pero si utilizamos la vía telefónica para acercarnos a los clientes, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un mensaje coherente y un mensaje lo suficientemente atractivo que despierte el interés del cliente. Y antes de llamarlo, tenemos que tener suficientes nociones de características del cliente, conocer alguna actividad y alguna peculiaridad de su negocio, para que vean que no es un bombardeo, masivo para obtener referencias, sino que sabemos cuál es su negocio y cuáles son sus necesidades y que es interesante para él mantener una entrevista con nosotros. Por lo tanto, importantísimo, antes de dirigirse por vía telefónica a cualquier cliente, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal, deberíamos de tener lo suficientemente cualificado el registro que anteriormente ya hemos hecho para dirigirnos a él de manera personalizada. ¿Qué están haciendo todos ahora los de e-commerce o comercio electrónico? Intentan, difícilmente lo consiguen, personalizar estos mensajes con el nombre del cliente. Bien, otro sistema que tenemos de acercamiento a los clientes es a través del mail. El mail o el correo electrónico es el sistema número 1 utilizado para acercarnos a los clientes. ¿Qué pasa? Aquí hay una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja que es que si hacemos un mail lo suficientemente atractivo que despierte el interés del cliente porque conocemos su negocio, que es lo primero que hay que conocer, podríamos llegar al hombre clave de la empresa. ¿Qué problema hay? Que según el estudio
tecnológico de una empresa de ciberseguridad, que es Kaspersky, en el primer trimestre del año 2019, el 55,9% de los mensajes remitidos entraron directamente a la papelera o al spam. Por lo tanto, puede ser que ni tan siquiera llegue al destinatario al que nosotros queremos llegar, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que más del 50% no va a llegar a su destinatario. ¿Cómo podemos obviar o cómo podemos intentar minimizar este impacto negativo a la hora de enviar correos masivos que van directamente al spam? Algunas entidades ya tienen unos filtros tan altos, que aunque vayan personalizados, directamente es que ni entran, ni van al spam, es directamente que ni entran. Y yo tengo una experiencia personal con 2 entidades aseguradoras que no le entraban nuestros correos corporativos. No había manera. Ellos tuvieron que intentar bajar su nivel de seguridad para que bajasen. Pero ¿qué problema hay? Que con los continuos hackeos y suplantación de personalidades que están teniendo todas las entidades corporativas, es al revés. Cada vez más suben sus filtros de seguridad. Cada vez vamos a tener más complicado el poder acceder a través de los correos electrónicos. Muchísimo más complicado. ¿Cómo podemos llegar a ellos entonces? Bien, seguiremos utilizando este sistema, pero intentaremos vadearlo y llegar a ellos a través de sus colegios profesionales, a través de los sindicatos, a través de las patronales y que a través de acuerdos con estas asociaciones, como pueden ser colegios farmacéuticos, de administradores de fincas, de inmobiliarias, intentar llegar a un acuerdo y que a través de su newsletter o de sus comunicaciones internas, aunque tengamos que pagarle un patrocinio, da igual, son patrocinios relativamente pequeños que podemos soportarlos en líneas generales y llegar a un acuerdo con ellos para patrocinar, no sé, los eventos que haga la asociación o la Federación de Tenis de Baleares, que nosotros la tenemos asegurada, y a través del patrocinio de la federación nos da acceso a toda la base de datos y no es lo mismo presentarse como o a través de la patronal, de la pequeña y mediana empresa, es decir, que ha llegado a un acuerdo con la Asociación Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa, me lo invento, de Cantabria, y que se han estudiado las necesidades después de haberlos escuchado los mismos, tener acceso a ellos. Seremos muchísimo mejor recibidos si hacemos esto. Con los correos masivos tendremos muchísimos problemas porque muchos, más del 50%, no llegarán. Otro sistema que sí vamos a tener mucho más acceso, en vez de los manuales, es colgar vídeos o manuales de formación a través de YouTube. YouTube lo está viendo y tiene una eficacia en estos momentos, según las estadísticas tecnológicas, del 83% y va en aumento. La gente prefiere descargarse o ver un vídeo a través de YouTube que descargarse un manual técnico, pesado, engorroso y a veces difícil de entender. Todos, incluido yo prefiero ver un vídeo de YouTube 1000 veces antes que un manual técnico para arreglar la cocina que no la voy a arreglar nunca. Tendré que llamar a un especialista porque si tengo que poner un enchufe, pasa que no. Entonces, aunque me lea el manual de YouTube o vea el vídeo, da igual. En fin, quiero deciros que tenemos que utilizar sistemas lo suficientemente atractivos y que, mira, la generación que ha nacido a partir del año 93, 95, todos sus hábitos de compra han cambiado. Ya no se relacionan con las agencias de viaje, lo hacen a través de Internet, ya no compran los seguros en los agentes exclusivos de toda la vida, ya no tienen fidelidad con su agente de seguros ni su corredor de seguros, sino que miran, lo quieren ahora, lo compro ahora, inmediatez. Y eso se hace a través de la tecnología. Pero sí que es verdad que hay verdaderos especialistas en lo que denominamos puerta fría, que es otro sistema de obtener referencias y que algunas entidades, sobre todo los seguros de decesos, de Santa Lucía y de Ocaso, lo siguen utilizando. El que domina la puerta fría, yo no lo haría nunca, ya os lo digo. Lo he hecho.
pero sinceramente tienes que tratar con el no en el 95% de las ocasiones. Y algunos no son muy agradables cuando te dicen que no. Por lo tanto, ahora, el que domina la puerta fría es capaz de dominar todo el resto de técnicas. Pero hoy día está en desuso a pesar de que se sigue utilizando. Por lo tanto, conseguir los métodos necesarios y no utilizar uno solo. Ya hemos visto los pros y los contras de los correos masivos, los pros y los contras de las llamadas telefónicas, los pros y los contras de las redes sociales, los pros y los contras, que hay muchos más pros, de a través de las tecnologías de YouTube. Los pros, que son todo pros, a través de la petición de referencias y de la cadena sin fin, de las orejas y la boca. Sabéis que hay un dicho hindú que dice que el ser humano tiene 2 orejas y una boca para oír el doble de lo que habla, pero todos hablamos el doble de lo que escuchamos. Por lo tanto, utilicemos la inteligencia emocional, algo importantísimo para poder posicionarnos. Sabéis que a pesar de todo, la toma de decisiones de compra, a nivel internacional estoy hablando, según las estadísticas y los estudios que hay, se hacen de forma emocional. Y solamente un 20% se hace de manera racional. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, y ahora lo veremos cuando empecemos a hablar de las entrevistas, que tenemos que utilizar la venta consultiva y persuadir. Nosotros tenemos que persuadir y no manipular. ¿Sabéis la diferencia entre persuadir y manipular? Bien. Nosotros vendemos por persuasión, es decir, descubrimos las necesidades e indagamos las necesidades de los clientes. Y con un argumentario de venta lo suficientemente fundamentado y potente, llegamos a un acuerdo con él después de cubrir sus necesidades. En el comercio electrónico, lamentablemente, muy lamentablemente, el 70% del comercio electrónico se está utilizando como venta con manipulación y engaño. Y se está incitando a los clientes a comprar productos y servicios que van contra sus propios intereses. Esos son datos estadísticos oficiales. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos siempre que vender por medio de persuasión. Mirad, más vale perder una venta que mal hecha, que antes que asesorar de manera lamentable a un cliente. Con lo que, recopilando, hemos visto el plan de negocio, hemos visto la prospección, hemos visto la resiliencia y la capacidad de resiliencia, que la vimos el otro día, como en nuestra organización o en nuestra profesión, tener en cuenta que nosotros somos una profesión, no somos un trabajador, es decir, no somos un trabajo con horario y por lo tanto tenemos que estar pensando continuamente en nuestro negocio. ¿De acuerdo? Al final habrá una ronda abierta de cuestiones y de preguntas en la que estaré encantado de poderos responder. Vale. En tercer lugar, una vez que hemos visto los métodos de acercamiento que podemos tener, vamos a entrar en algo fundamental, en el troncal, la entrevista. Ya tenemos a nuestro cliente objetivo, ya hemos conseguido nuestra fecha para mantener una entrevista y ahora nos encontramos frente a la persona clave o el que tiene que trasladarle, que no siempre es la persona clave, el que tiene que trasladarle a la persona clave la toma de decisiones sobre la contratación o no. Nosotros somos consultores, pero no olvidéis siempre que si no cerramos la venta, la consultoría no ha servido para nada. Por lo tanto, nuestro objetivo es vender y vender, obviamente, como consultores y como asesores, y no centrarnos en los productos, sino centrarnos en las necesidades del cliente, en sus características, en sus deseos y en su dolor, que a veces tenemos que
paliar el dolor que determinadas empresas están pasando desde el punto de vista asegurador. En cuanto a las entrevistas de ventas, hay muchos métodos de ventas que se pueden utilizar. Algunos son positivos y otros son menos positivos. Los métodos más positivos está el método consultivo. La primera vez que se utilizó la terminología del método consultivo fue en el año 1970 por un autor norteamericano, que yo hablo muy mal inglés, pero creo que se llama Mark Hannam, que publicó un libro sobre la venta consultiva, es decir, por el análisis de las necesidades del cliente y la venta bajo acuerdo, y esto fue en el año 1970. A pesar de que fue en el año 1970, no obtuvo demasiado éxito porque los vendedores de aquella época consideraban que la venta consultiva retardaba mucho la firma del contrato de la compra. Y lamentablemente muchas organizaciones pequeñas y medianas necesitan ventas relativamente urgentes y no pueden esperar los tiempos necesarios para llegar a acuerdos. Por lo tanto, la venta consultiva es el mejor tipo de venta que hay, y después, con las estadísticas que se sacaron con el tiempo, se dieron cuenta que era uno de los mejores métodos, que hay varios, ahora los veremos, uno de los mejores métodos para el cierre del ciclo de ventas. Mirad, para la venta consultiva hay 4 acciones que son prioritarias. Primero, indagación. Cuando nos presentemos ante el cliente, tenemos que tener suficientemente claro las características, el perfil, las necesidades del cliente y conocer su negocio. Es muy importante conocer el negocio del cliente y las dificultades que puede tener el cliente o la organización del cliente. Eso es lo que le importa al cliente. Al cliente no le importa si la organización a la que representamos tiene una solvencia del 3000%, si tenemos una tesorería de no sé qué, si tenemos una imagen de no sé cuánto. No. Él está esperando que alguien cubra las necesidades que tiene con respuestas adecuadas y con procesos de elaboración absolutamente adecuados a sus necesidades. ¿De acuerdo? Pues lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a una entrevista es ir ya con la investigación y con la indagación de las necesidades y de las características del cliente. Número 1. Segundo, tenemos que realizar durante la entrevista preguntas abiertas o preguntas directas. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que el cliente hable, que necesitamos saber lo que necesita el cliente, que necesitamos saber su dolor, que necesitamos saber qué procesos quiere continuar, qué es lo que le interesa, qué es lo que le desea, no lo que nos interesa a nosotros vender. ¿De acuerdo? Si él no cubre sus necesidades y nosotros empezamos a hablar de nuestro producto sin que él tan siquiera necesite el producto, lo mismo cuando terminemos de hablar, se levanta, nos da las manos y se va, porque es algo que no le interesa, que no lo necesita. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es una investigación adecuada. Segundo, preguntas abiertas o directas al cliente para poder escuchar al cliente lo que necesita. Tercero, tenemos que utilizar la escucha activa, directamente activa, y dejar que el cliente se exprese durante esta escucha activa. Y cuarto, obviamente, tendremos que presentar una propuesta y elaborar un programa o un plan para las coberturas de sus necesidades. ¿Vale? Ese es el primer sistema de venta que deberíamos de utilizar a la hora de hacer una entrevista de ventas. Obviamente, durante las entrevistas de ventas se presentan 2 tipos de objeciones: falsas y verdaderas. Las objeciones falsas, si las dejamos de lado y las obviamos, no volverán a aparecer durante la entrevista de ventas. Y las verdaderas,
Obviamente tendremos que darle la respuesta adecuada al tratamiento de las objeciones que sean verdaderas para ver por qué se han producido y cómo podemos analizar conjuntamente. Siempre tenemos que hacer partícipe al cliente y analizar conjuntamente con él el porqué de esta objeción. El segundo sistema de venta que vamos a encontrar es el sistema de la venta científica. Este sistema está muy ligado a la venta consultiva y el sistema de venta científica es el que se denomina sistema neurológico. Y lo que intenta determinar son las características del cerebro de cada persona clave en cada organización. Por eso, este sistema también se utilizó hace muchísimos años, en 1930 empezó a utilizarse, donde ya a los vendedores en aquella época, determinados análisis psicológicos y estudios psicológicos determinaban que los vendedores o los consultores deberían de tener ciertos conocimientos psicológicos a la hora de mantener una entrevista con un determinado candidato y con un cliente. ¿Por qué? Porque cada personalidad es diferente y hay morfologías diferentes y tenemos que hablar y dirigirnos a ellos de una manera absolutamente dirigente. Tenemos clientes pues que en teoría lo saben todo y quieren saberlo todo, y hay determinadas profesiones que se creen que lo saben absolutamente todo. Con todos mis respetos a los notarios, si alguna vez habéis tenido entrevistas de ventas con unos notarios, yo he tenido muchas a lo largo de mis años, porque tenía un acuerdo con los colegios profesionales de los notarios, siempre ellos saben un paso más que tú. Y no hay que alarmarse, hay que dejarlos. Estos son los clientes que más fácilmente nos firman las ventas. El peor cliente que nos podemos encontrar en una entrevista de venta es aquel que no habla, es aquel que no dice nada, es aquel que no se queja de nada, es aquel que ni para bien ni para mal. Por lo tanto, nunca sabremos cómo hay que ir hacia ese cliente. Por eso hay que hacer preguntas abiertas, para hacerle hablar al cliente. Si no hacemos preguntas abiertas y nosotros seguimos con nuestro discurso maestro que hemos aprendido y lo llevamos aleccionado, difícilmente podremos llegar jamás a este tipo de clientes. Pues las ventas científicas o las ventas neuroorales, como se denominan, es un sistema de ventas que analiza las características morfológicas y cerebrales de cada cliente y se utiliza la combinación de la venta consultiva con el sistema de utilización del sistema científico de ventas. ¿De acuerdo? Y hay un libro, que os lo voy a leer porque yo en inglés leo muy mal, que se llama Nueva Psicología, que está publicado de Henry Selin, que está publicado en 1932, que ya describía la necesidad de que los consultores y los vendedores aprendieran técnicas de psicología humana a la hora de tratar con los clientes. Y bueno, el que está todavía se puede encontrar en Google y se puede encontrar en las hemerotecas o en las bibliotecas. El que esté interesado puede consultarlo porque es un libro muy interesante que yo vi hace muchísimos años en un curso suizo con una empresa suiza que desarrollé. Por lo tanto, recopilando un poco y haciendo eco de los métodos de entrevista que podemos utilizar, hemos visto dos muy eficientes, que es el método consultivo y el método científico. Pero hay más, hay muchísimos más métodos. Perdona, Antonio. ¿Sí? ¿Cómo se llama el libro, dices? Mira, te los digo. El libro se llama Nueva Psicología y es del psicólogo Henry Selin. Gracias.
y fue publicado en el 32. No me pregunta el mes, que no me lo sé, ¿eh? ¿Vale? Bien. Vale. Hay otro sistema que yo lo he utilizado personalmente cuando estaba en la entidad suiza que trabajaba, que era el sistema que más utilizábamos, que se llama el sistema AIDA. Como suena, A-I-D-A-S, AIDAS, que son los símbolos iniciales de unas técnicas de venta que son técnicas basadas en la relación de estímulo-respuesta. El sistema de ventas AIDA lo que hace es intentar, a través de un determinado serie de preguntas abiertas y cerradas y bidireccionales, en primer lugar, despertar el interés del cliente. Es esencial. Nosotros tenemos interés en conocer algo y entonces vamos a escuchar a la persona que nos los está planteando. Por lo tanto, el primer planteamiento que tiene que hacer es tener la técnica y la capacidad y la formación necesaria para despertar el interés del cliente. Mirad, el que sabe y el que está formado, los demás saben que sabe. El que no sabe, aunque tenga mucho imagen, a la tercera línea, el que tiene de interlocutor se da cuenta de que no domina los servicios, las prestaciones o los productos que está intentando ofrecer para considerar las necesidades de su empresa y que es meramente un papagayo o un loro que repite acciones o lecciones aprendidas sobre los cursos de ventas. Los cursos de ventas simplemente son unos protocolos que hay que analizar, que hay que estudiar y que los tenemos que adecuar a nuestras personalidades y utilizarlos de manera metódica y de manera científica. ¿Vale? La venta ¿es un arte o es una ciencia? Bueno, muchos dicen que es un arte, que es el arte de la venta. Otros dicen que no, que es una ciencia y que está estudiado analíticamente las formas de conseguir los cierres de la venta. Y bueno, ambos llevan razón. Es un arte y es una ciencia. Y es la ciencia aplicada al arte. Por lo tanto, tenemos que estar lo suficientemente formados para poder dar una presentación adecuada. Hay que formarse no solamente en el producto, hay que formarse en la competencia, que es importante porque la competencia está constantemente atacando, o como es su deber. Hay que formarse en las necesidades de la empresa del cliente. Tenemos que saber los entornos, tenemos que saber de economía, tenemos que saber de seguridad social y tenemos que saber absolutamente de todo un poco para poder ser empático con el cliente. Por lo tanto, una vez que hemos conseguido despertar el interés del cliente, después necesitamos convertirlo en deseo de tener ese producto que va a eliminar un dolor, que va a cubrir sus necesidades o que va a cubrir unas prestaciones, ¿vale? En tercer lugar o en cuarto lugar, ese deseo tenemos que interlocutar en acción. Tenemos que invitar, implicar y conseguir que el cliente se implique directamente. No es lo mismo vender que comprar. Cuando el cliente desea comprar, la venta es mucho más fácil porque es una venta bajo acuerdo con el deseo de un cliente. Y una vez que hemos conseguido que el cliente se implique en la venta y que desee la compra de nuestro producto o de nuestro servicio, y hemos conseguido el cierre de la venta, viene lo que se llama la satisfacción. Nunca nos olvidemos que una vez cerrada la venta, la cual tiene que ser exactamente tal y como le hemos propuesto al cliente,
Es decir, no podemos hacer medias verdades, no podemos ocultar características del producto, sino que la venta tiene que ser realmente sincera y realmente que cubra las necesidades del cliente. Si no, esa venta por impacto, que se llaman ventas por impacto y que algunos vendedores o algunos consultores, más que consultores, vendedores utilizan, que son por las ventas por impacto, las ventas inmediatas, esas ventas no tienen futuro, ya nacen muertas, son ventas que están rotas. ¿Os acordáis algunos de vosotros de una película en la que trabaja Al Pacino? Al Pacino, que como sabéis es un gran actor, hace una película de ventas hace unos cuantos años, donde vemos los dos sistemas de ventas que hay, la venta bajo presión y la venta consultiva bajo acuerdo. Al Pacino, que hace de un vendedor ya maduro, cercano a la época de la finalización de su vida laboral, con unos resultados en una empresa norteamericana de estas súper agresivas, con unos resultados nulos o casi nulos, donde en las convenciones automáticamente es amenazado con el despido por sus malos resultados y donde hay un americano en los cuales sale con su Rolex y su coche descapotable al lado y le dice, tú estarías 5 vidas para poder conseguir unas ventas como las que yo hago. Vemos como Al Pacino en una venta bajo presión porque necesita pagar la luz, el agua, la hipoteca, comer, presiona, se lleva a un cliente de copas una noche y les hace firmar unos cheques de unas ventas de la compra de unos terrenos de 200.000 o 250.000 dólares y sabe que emborracha al cliente, el cliente firma, coge el cheque, se va rápidamente a su empresa, lo entregan y dice, cóbralo, tienes que cobrarlo rápido. Cobran el cheque e inmediatamente al día siguiente se presenta el cliente para deshacer, que no, que estaba borracho, que no sabía lo que hacía, y ya se niegan a hacer todo el proceso de devolución del cheque. Y esto que es una película, esto pasa en la actualidad hoy día con las empresas, os voy a poner un ejemplo real de hace 2 meses. Tenemos una gran empresa de las telecomunicaciones en España, que es Vodafone, que tiene un cliente al cual hace 2 meses o 3 meses le factura una factura de 19.580 euros. El cliente se queda absolutamente sorprendido y le cobran, porque tenía saldo suficiente en la cuenta. Esto es real, lo podéis leer en las hemerotecas o en los periódicos o en Google lo buscáis. El cliente automáticamente intenta devolver ese cargo bancario y no puede, y porque utilizan, ya sabéis que hay unos sistemas que se llaman CB2, que no se pueden devolver los cargos bancarios, y no quieren devolver el cargo bancario el Vodafone. El cliente le reclama a Vodafone y Vodafone dice que ese señor a lo largo de la noche ha mandado el cúmulo de 100.000 SMS. Esto es una historia real de España, de España de hace 3 meses o 4. El cliente dice que eso técnicamente y tecnológicamente es imposible y que hace una reclamación a Vodafone para que le devuelvan los 19.000 y pico euros que Vodafone se había llevado de su cuenta. Vodafone se niega en rotundo, absolutamente en rotundo, y se hacen las oportunas reclamaciones en Cosumo y se presenta una demanda en el juzgado y obviamente Vodafone se ve obligado a decir que había sido un error del sistema y que por error se había hecho un envío masivo a través del terminal de teléfono del cliente de 100.000 SMS por la noche, ¿vale? Esto es datos reales de lo que ocurre cada día con las empresas y por lo tanto lo que os hablaba de la película esta, que no me acuerdo de Al Pacino, pero lo buscaré, cómo se llamaba el título de esta película, en la cual Al Pacino hace de un vendedor decadente, con necesidad de vender, constante, mientras que tenemos al vendedor formado, con una actividad positiva, con una resiliencia hacia el no suficientemente amplia, donde él siempre espera la parte más oscura, el que le digan el peor escenario,
Para ser resilientes siempre tenemos que esperar el peor escenario. Si esperamos lo peor que me puede pasar, ¿qué es? Esto. Ya estamos preparados para que nos pase. Todo lo que sea mejor estará bienvenido y nuestra capacidad de resiliencia y nuestra capacidad del no será absolutamente impactante. Por lo tanto, tenemos que tener capacidad de resiliencia a la hora de las entrevistas de ventas, porque nosotros jugamos en el 95% con el no. ¿Sabéis cuál es la ley Pareto? La ley Pareto en técnicas de venta es 80/20, es decir, de cada 100 visitas que venda, un vendedor con éxito cerrará 20. Esos serán las grandes estrellas, que hay vendedores que son estrellas de la venta porque están formados y porque son consultores, no son feriantes que van vendiendo globos con los pueblos. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta también que tenemos que tener la suficiente actividad de ventas como para que tengamos suficientes visitas para realizar y suficientes entrevistas para realizar. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto 3 métodos o modelos de sistemas de entrevista. Hemos visto el modelo consultivo, el modelo científico y el modelo relacional o el modelo que se denomina AIDAS, que es atención, interés, deseo, acción y satisfacción. A mí, personalmente, es el que más me gusta y el que más resultados. Bien, es verdad que después el sistema consultivo es mucho más heterogéneo y nos permite tener algo más de racionalidad, y el otro también está basado mucho más en la emotividad. Hay vendedores o consultores que utilizan mucho más las técnicas emotivas y otros que utilizan más las técnicas racionales. Si estuviéramos vendiendo equipos de rayos X, por ejemplo, o de alta gama o de tecnología para los hospitales, las ventas que nos servirían serían absolutamente las racionales. Ahí la emotividad no tiene ningún sistema de ser. Pero lamentable o afortunadamente todavía, sobre todo en poblaciones más pequeñas, como pueda ser, no sé, Palma de Mallorca, Cuenca, Valladolid, Ávila, Segovia, Córdoba, la emotividad y las relaciones son importantes, ¿vale? Y entonces por eso es importante que estemos bien situados a modo de relacionar. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con otros sistemas de venta. Que es el sistema PIN. Hay un sistema de venta que se llama sistema SIN, que es un sistema de ventas a base de preguntas alternativas, de cierres alternativos, y este es un sistema difícil de utilizar. En líneas generales es muy difícil de utilizar porque se utilizan también a través de sistemas de venta negativos. Es decir, llegar a un cliente y exponerle que él no tiene la capacidad de compra de determinado producto o de determinado servicio. Entonces los clientes se pican y dicen, ¿cómo que yo no? Yo claro que soy capaz de comprar ese producto. Pero estos son ventas negativas. Bien, ahora vamos a ver los diferentes tipos de vendedores o de consultores que nos encontramos en el mercado cada día. Tenemos el tipo de vendedor que es el trabajador arduo y persistente. Aquel que está siempre preparándose, que está siempre trabajando, que trabaja muchísimas horas y es un vendedor que es querido porque siempre está pendiente de sus clientes, pero es un vendedor que tiene un éxito relativo. No es un vendedor fracasado, pero tampoco son los vendedores que más trabajen, porque hay un dicho también que dice que trabajar arduamente también lo hacen los burros y lo hacen los asnos tirando de una noria, ¿vale? Y no por eso son queridos. Pero sí que es verdad que en determinadas situaciones son vendedores. La persistencia en nuestro sector, principalmente en nuestro sector, que es un valor, crea una línea de valor, sin llegar a ser, válgala y que nadie se dé por aludido, sin llegar a ser moscas cojoneras, que no es lo mismo.
Es decir, no se puede ir a un cliente 1, 2, 3, 4, 5 veces. Si a las 5 ventas, 5 visitas, entrevistas, no se ha conseguido cerrar una venta, tenemos que dejarlo. Estará ahí en nuestra base de datos para posibles situaciones posteriores y a veces nos llaman al cabo de 1 año, 2 años, 5 años y nos aparecen. Pero no podemos estar perdiendo el tiempo constantemente y nuestros esfuerzos con clientes que nos dan largas, nos dan largas y nos dan largas. Ahora vamos a ver los tipos de vendedores, después veremos los tipos de clientes con los que nos vamos a encontrar en una entrevista de venta. Por lo tanto, el primer tipo de vendedor que nos encontramos de consultor es el trabajador arduo. Después tenemos, aunque os parezca mentira, el consultor que tiene más éxito, el desafiante. El que siempre le plantea, conoce perfectamente su negocio y le plantea retos al vendedor. Nuevas soluciones, nuevos proyectos, nuevas características y sabe el negocio del cliente y reta al cliente a ir un paso más allá en su negocio con nuevas soluciones donde iremos de la mano. Estos clientes, estos consultores o estos vendedores son los que obtienen más éxito según las estadísticas que se han hecho sobre 35.000 ventas. Todas estas estadísticas que yo estoy hablando ahora no son porque yo he dicho, ahora les voy a soltar el rollo. No. Son todo estadísticas sacadas de series de ventas a través de 35.000 ciclos de ventas realizados por los diferentes tipos de vendedores que hay. El siguiente cliente que nos vamos a encontrar es el constructor de relaciones. El constructor de relaciones es el consultor o el vendedor empático, aquel que siempre se pone en la piel de su cliente. Este suele ser un consultor querido y con muy poco éxito, ¿vale? Lo quieren mucho, pero vende poco, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que vender y hay que utilizar, tampoco está el vendedor puro y duro. Unas veces utilizamos unos sistemas, otras veces utilizamos otros sistemas y nos tenemos que ir adaptando. Y no todos los días tenemos buenos días como todos los seres humanos. Mirar, en Estados Unidos algunas empresas agresivas de marketing tienen un espejo enorme a su salida para sus fuerzas de ventas, para sus ejecutivos de venta. Y dicen, si usted sale y hoy no se ve guapo, no salga. Porque si tú no te ves bien, ¿cómo te van a ver los demás? Por Dios, ¿vale? Así que por lo menos tenemos que tener esa autoconfianza en nuestras propias posibilidades, de que lo vamos a conseguir. No podemos salir con una cultura negativa hacia la calle, estas personas que siempre se están quejando, siempre lo ven, ¿cómo voy a hacer esta venta? Si me van a decir que no, pero por Dios, lo máximo que te pueden decir es no, nada más. No te van a matar, ni te van a quitar un brazo, y les da miedo pedir el cierre de la venta. Y lo mismo son unos asesores geniales. Por eso yo tengo algunos compañeros aquí dentro de Recoletos que me dicen, es que yo soy un consultor genial. Sí, sí, ¿y cuánto has vendido? Poco. Joder, pues vaya consultor. No me sirve. ¿Para qué queremos un consultor que asesora perfectamente si después no es capaz de cerrar una venta? Se tiene que dedicar a otra cosa este señor o esta señora. Que las señoras, por cierto, son las mejores vendedoras. Hay pocas, pero las que hay nos dan 7 vueltas a todos, ¿vale? Bien, seguimos con los tipos de vendedores que nos podemos encontrar. Después está el vendedor que se denomina lobo solitario. Esto es como llaman a esos que van solos y ponen una bomba. Bueno, pues estos siempre van a su rollo, a su bola, independientemente de todo lo que le diga la organización, de las directrices, de las pausas, de los métodos. Ellos creen tanto en sí mismos y se quieren tanto que piensan que van a vender más que nadie. Y bueno, tienen tanta confianza a veces en sí mismos que la trasladan al cliente. Y hay clientes que también le compran a estos lobos solitarios. Lo que pasa es que estos lobos solitarios, que a veces tienen éxito, son demasiados autosuficientes e independientes. Y en el momento que tienen un poco de fracaso, las empresas prescinden de ellos. Por lo tanto, es muy complicado este tipo de lobos solitarios, de vendedores denominados lobos solitarios.
Y después tenemos el vendedor típico, que yo un poco soy. Yo te lo resuelvo. Es decir, está el resuelve problemas. Bueno, tú no te preocupes, yo te lo resuelvo. Digo, no, claro, no podemos estar resolviéndole los problemas toda la gente. Tenemos que ser empáticos, pero tenemos que ser consultores y sobre todo tenemos que ser desafiantes. Tenemos que proponer nuevas soluciones y nuevas esperanzas y nuevas fronteras a nuestros clientes y empresas. Esos son los clientes o los vendedores que tienen más éxito. Ya digo que unas veces utilizaremos un sistema y otras veces utilizaremos otro sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué factores inciden en los vendedores desafiantes? Bien, tienen un conocimiento profundo del negocio de su cliente, esto es importantísimo, un negocio profundo. Es decir, si yo voy a hablar con una fábrica de metalurgia y he trabajado en la metalurgia y sé que tienen los problemas de la metalurgia, automáticamente cuando me siente con el hombre clave de la empresa o el que toma las decisiones, y nos hablamos el mismo idioma. El mensaje entre el receptor o entre el emisor y el receptor llega suficientemente codificado y lo entienden los dos, porque a veces lanzamos mensajes cuya codificación no le llega adecuadamente al receptor. No nos vale, no se entera, no le interesa, no compra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, utilizar siempre el conocimiento del negocio de nuestro cliente, siempre. ¿De acuerdo? Y siempre ofrecen al cliente cadenas de valor, cadenas que le aportan algo, no a mí, no a mi empresa, a él. Y esto es lo verdaderamente importante a la hora de determinar este tipo de vendedores. Seguimos. Voy a saltarme, hay muchos más métodos de venta, pero me voy a saltar algunos porque vamos un poco justos de tiempo. Bien, vamos a entrar al tratamiento de las objeciones. ¿Cómo tratamos las objeciones? ¿Qué hacemos si un cliente nos dice, me lo tengo que pensar? Hay muchos clientes que dicen, lo tengo que analizar, me lo tengo que pensar. Bien, hay que darle una respuesta a esta objeción. Y la objeción es el tiempo. ¿Sabéis lo único que no dominamos los seres humanos? El tiempo. Nosotros podemos dominar todo, pero no dominamos el tiempo. El tiempo pasa y no vuelve. Y hoy estamos en unas circunstancias y unas características personales. Si estas circunstancias o estas características personales cambian mañana, yo lo mismo no te puedo asegurar. O lo mismo has sufrido un siniestro en tu nave, o en tu fábrica, o en tu industria, o una explosión, o has fallecido porque te ha atropellado un coche al salir, o has tenido un accidente y te has caído por el balcón. Todo esto no lo dominamos y es lo único que no podemos controlar. Por lo tanto, lo que le ofrecemos al cliente es eliminar las consecuencias de que pase una desgracia o un siniestro eliminando el factor tiempo. Y esto es importante a la hora de tratar las objeciones cuando un cliente nos dice que carece de tiempo para analizarlo o que se lo tiene que pensar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a introducirnos en el cierre de las ventas. El cierre de la venta es un proceso estratégico donde tomamos decisiones que cuál es el mejor método para cerrar la venta. Todos los procesos anteriores, desde el plan de negocio a la prospección, a la calificación del cliente, a la entrevista, si no hemos hecho el cierre de la venta, no sirven para nada. Ha sido una pérdida de tiempo, de recurso y causa de frustración, que si se repite en el tiempo, hace que vendedores que podían haber tenido éxito dejen la profesión. Y por lo tanto tenemos que cuidar a nuestras fuerzas de ventas
y darle suficientes métodos cualificados para que tengan éxito en sus acciones con sus prospectos. Decir prospecto o decir candidato son sinónimos, es lo mismo. Los ingleses le llaman prospecto y me estoy acostumbrando, a pesar de que a mí me gusta mucho llamar mal la palabra castellana y llamarle candidatos a clientes y hacer la conversión de candidato a cliente. ¿Cuáles son las mejores técnicas de cierre de venta? Bueno, hay muchas técnicas para cerrar ventas. Si hemos desarrollado eficientemente y con eficacia un argumentario de ventas, las anteriores etapas. Si no, obviamente la venta no se va a cerrar. Si las anteriores etapas no han sido equitativas y equilibradas a la hora de plantear los argumentarios para descubrir y cubrir las necesidades. Bien, mirad, a los vendedores, a muchos consultores y a muchos vendedores, que no hay que vender el producto, vuelvo a insistir, no tenemos que vender el producto. Nosotros lo que tenemos que vender es que somos consultores, asesores para cubrir las necesidades, el dolor y los deseos del cliente. Nada más. El producto es una herramienta, no un fin en sí mismo. El fin es cubrir las necesidades, que es hacia donde tienen que ir orientada nuestra entrevista. Y a veces se presenta el vendedor y empieza a hablar del producto, las características del producto, las características de su empresa, la fortaleza financiera de su empresa. Pero ¿qué leche le importa al cliente la fortaleza financiera de tu empresa si yo no me da de comer tu empresa? Por lo tanto, me da exactamente igual. Y hay que hacer técnicas de cierre cuando se llega a este punto. Si hacemos una última pregunta y le lanzamos al cliente, le preguntamos si tiene alguna duda, nosotros nos tenemos que callar. Ya no hay que hablar más. Ya lo hemos dicho todo. Tiene que hablar el cliente. Y a veces se hace un silencio que es agresivo. Pero el primero que habla pierde. Por lo tanto, hay que mantener la calma y continuar en silencio hasta que el cliente decida qué va a hacer. Y obviamente, si el cliente nos dice no, tendremos que preguntar por qué no, para poder rebatir este no. A veces es un no y es no y es no y es no y es no. Pero muchísimas veces, la mayoría de las veces, podemos rebatir porque tienen objeciones que no hemos sabido rebatir en el momento determinado que tocaba durante la entrevista. Por lo tanto, solicitemos el cierre directo. ¿Está usted conforme con todo? Sí. Enviemos preguntas bidireccionales. ¿Está usted todo conforme? Sí. ¿Tiene alguna duda más? ¿Verdad que no? No. Firme. Hay que plantearle que firme directamente. No nos asustemos por pedirle que firme la venta. Si hacia eso hemos venido, a cubrir sus necesidades y a firmar. Por lo tanto, hay que pedirle la firma. No, bueno, piénseselo y ya lo llamo dentro de 10 días. Porque ¿sabe lo que puede pasar dentro de 10 días? Que llame la competencia, que este señor no esté, que lo hayan cesado. Múltiples cosas que pueden pasar durante estos 10 días. Por lo tanto, pidamos el cierre directo de la venta. Segundo tipo de cierre, el cierre alternativo. ¿Cómo es este cierre alternativo? Preguntémosle al cliente y démosle solo 2 oportunidades, no más. Cuando uno llega a una tienda de ropa, de caballero o de señora, y ve, por ejemplo, una de caballero, y voy a comprarme una corbata, y veo 230.000 corbatas, empiezo a mirar las corbatas, mira, esta sí, pero esta me gusta, pero no, esta está más bonita, pero no, esta me sienta mejor. No. Y terminamos por no decidir por ninguna corbata. Entonces, si solamente hay 2 corbatas, 2. O compro esta o compro esta. Eso es lo que se llama cierre alternativo bidireccional. Digámosle, ¿qué prefiere usted? ¿Que le envíe el contrato a su oficina o a su casa? Nosotros ya damos por hecho que si hemos hecho todo el proceso de venta de manera correcta, el cliente va a comprar. Será el cliente el que decida no comprar, pero yo ya doy por hecho que va a comprar. Por lo tanto, le pediré
que dónde prefiere que le mande, por ejemplo, el contrato del producto. O si es un servicio, el servicio. Y si es una lavadora, la lavadora, lo que sea o lo que fuere. Por lo tanto, el segundo sistema de cierre en el proceso de ventas es la cierre con alternativa. Primer sistema, pedir directamente que firme. Segundo sistema, el cierre alternativo. El tercer sistema, el cierre por amarre. Es decir, el cierre por amarre, este es un poco difícil, está en los gestos, el nivel de aceptación del cliente. Es ir intentando proponer pequeños sí a lo largo de la entrevista. ¿Usted está de acuerdo con esto, verdad? Sí. ¿Está de acuerdo con esto? Sí. ¿Está de acuerdo con esto, verdad? Sí. Entonces son pequeños amarres a lo largo de todo el proceso que nos hacen que al final el cliente haya decidido nosotros y él la compra del producto porque lo hemos hecho de manera coordinada durante todo el proceso de ventas. El cierre por equivocación. Ese es otro tipo de cierre que hay en la venta. Por ejemplo, marcamos la fecha de efecto de su contrato para el 15 de este mes. No, hombre, no, ¿cómo va a ser el 15 de este mes? Para el 1 de febrero. Ah, vale, de acuerdo. Nosotros de manera intencionada damos por hecho y equivocamos con una equivocación intencionada para implicar el cierre del cliente y que el cliente nos diga la fecha que quiere cerrar la venta. Por lo tanto, hemos visto 3. Cierre directo, cierre alternativa, cierre por amarre. 4. Y el cierre por equivocación. 5. El método de cambio de precios. Estos son las promociones. ¿Por qué creéis que existen las promociones? Obviamente para incentivar el cierre de las ventas. Por lo tanto, decimos, tenemos una promoción. Mirad, yo que he trabajado con clientes a la antigua usanza, acompañándolos cuando era ejecutivo comercial de una entidad aseguradora suiza, y he llegado a... Parecía que no, pero estos señores que se han hecho en el día a día y en la calle, que no eran vendedores consultores, eran otro tipo de vendedores, pero que vendían, llegaban con 3 pólizas de seguros de jubilación en la finca de los Mares, en Palma de Mallorca, y me metía yo con traje, corbata, allí metido en mitad de una finca, y llegaban con 3 solicitudes de seguros de jubilación, así, ¿eh? Un señor que se llama Joan Compain Tugores, que ya tiene 88 años y hasta los 85 está saliendo a vender. Y yo con él en un Porsche que no me podía levantar del Porsche de lo bajito que estaba, ni él tampoco. Y cogía 3 solicitudes de vida, de ahorro, y le decía, Joanet, he venido porque solamente me queden 3 de la promoción que me ha dado. Y una he guardado para ti. ¿En serio? Sí, en serio. Ay, te la va a explicar ahora Antonio. Antonio era yo, porque antes de consultor no tenía nada. Y firmaba. Esto es un acuerdo o es un cierre de ventas promocional por precio y por plazo. El plazo va a caducar y el precio va a subir. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto se utiliza cada día en las promociones de venta que utilizan muchísimas empresas para incitar a los clientes a cerrar los precios. Por eso están las épocas de las rebajas y están las promociones que hacen de cualquier producto o servicio a lo largo del año. El sexto método de venta, el del miedo. Esto en seguros le llamamos abrir el ataúd y dejar ver al muerto. Sí. Aunque os parezca mentira y Noelia se ría, esto es así. Es decir, me parece un poco fuerte, pero bueno. Bien. Sí, cada uno, oye, eso a lo mejor tiene ya años, ¿eh? Lo de abrir el muerto y ver la caja. Vamos a abrir la caja y ver el muerto tiene eso. No, lo decimos en sentido literal, ¿eh? No en sentido real. No en sentido real. Esto es una paradoja, no es algo real. Entonces, lo que queremos hacer con este sistema es que cuando estamos vendiendo, por ejemplo, un seguro de vida riesgo, que todos sabemos que está el factor tiempo, decirle, mire, ¿sabe fulanito de tal que usted conoció? Bueno, pues yo le ofrecí un seguro o un amigo mío y sabe, lamentablemente,
el mes siguiente, que decía que lo iba a contratar, ya no lo pudo contratar, porque falleció. ¿Y sabe qué? Ha dejado en la pobreza a su esposa y a sus hijos. ¿Sabéis? Y esto es real, como la vida misma, que yo iba un día conduciendo por Palma de Mallorca y había en un semáforo, iba con un ejecutivo comercial mío, que se llama Luis Noya Palmer, porque no creo que haya fallecido, que era más joven que yo, y nos paramos en un semáforo, esto es real, ¿eh? Nos paramos en un semáforo y había un chico vendiendo pañuelos. Sí, vendiendo pañuelos. Vendiendo no, ofreciendo pañuelos, no vendía nada. Nos paramos, Luis bajó la ventanilla, se dirigió a él, le dijo, ¿qué tal, Joan, cómo estás? Y yo le dije, ¿y este chico? Es amigo mío y conocido mío. Su padre era autónomo y tenía los 3 hijos en el Luis Vives, que es un colegio importante de Mallorca, privado, que pues, vale 1.000 euros al mes cada chico, ¿eh? Y los autónomos, lamentablemente, todos cotizamos por la base mínima de la Seguridad Social. Muy pocos hay que coticen por más. Por lo tanto, las pensiones de viudedades son pura miseria. ¿Qué pasó? Que a la mujer, que no tenían ahorros porque iban al día, quedó entre los 2 millones de viudas pobres que hay en este país. ¿Sabéis que en este país, España, sí, España, hay 2 millones de viudas pobres? 2 millones de viudas pobres. Con pensiones mínimas de 400 y pico de euros. Imaginaros si la deja con 2 hijos, o ella, él, da igual, con 2 hijos en un colegio privado. Bueno, estos chicos tuvieron que dejar el colegio privado, tuvieron que dejar los estudios y uno de ellos estaba ofreciendo pañuelos para intentar ayudar en casa con la pobre pensión que le había quedado a la madre. Esto es lo que se llama abrir la caja y oler el muerto. Es verdad que es duro, es verdad, pero es real. Es real. Hay 2 millones de viudas pobres. Y nuestra función es evitarlo. Absolutamente. Perdón. Tenemos una función social importantísima. El seguro se ha hecho para los pobres, no para los ricos. Porque lo que hace es dispersar el riesgo. Y que otros, y que otros asuman el riesgo. Y se nacieron con los gremios y con las cooperativas. A través, el primer seguro que hubo fue un seguro náutico entre Venecia y Argelia, que entonces no era Argelia, para cubrir, porque a un papa, como casi todos, se lo debemos a la Iglesia en este país o en este mundo, la Iglesia prohibió la usura y, por lo tanto, como no se podía prestar dinero con interés y si los barcos naufragaban, se constituyó una cooperativa para cubrir que si el barco naufragaba y se perdía la mercancía, se cubriera este tipo de siniestros. Y ahí nace el primer seguro que hay. Tenemos una utilidad social poco reconocida por la sociedad, pero que cada día un poco más se está reconociendo y que nosotros obviamente tenemos que dignificar cada día. ¿De acuerdo? Pues este es otro sistema de ventas. Y después está el sistema último, hay más, ¿eh? Los principales son estos, que se denomina de Benjamin Franklin, que es los pros y los contras. Esto lo tenemos que llevar aprendido cuando vayamos a una entrevista de ventas. Siempre. Tenemos que llevar los pros de lo que ofrecemos, de nuestros productos, los pros de nuestras características y que el cliente le vamos a pedir que haga una lista de los contras. Va a haber muchísimos más pros que contras. Siempre. Entonces hay que evaluar y pesar los pros que ofrecemos con los contras que tiene la contratación de nuestro producto y nuestro servicio. ¿Vale? Y estos son los principales métodos de cierre de ventas. Y por último, que se me había olvidado, está el cierre de ventas perdidas. A ver, si ya hemos perdido una venta, o sí, porque el cliente nos ha dicho taxativamente no perdemos nada en preguntarle que por qué no, que por qué no me ayuda. Nadie se va a negar a ayudarte, para que no cometa los mismos errores que he cometido con él, que he sido incapaz con mi argumentario de persuadirle de que es necesario que contacte con nosotros para tener protegidas sus necesidades y que por favor si me puede explicar en qué me he equivocado.
Así, de directo. ¿En qué me he equivocado, señor? Porque sinceramente estoy frustrado que no he sido capaz de persuadirle de la necesidad de tener este seguro. Y bien, el hombre o la señora nos los va a decir y también nos va a servir todo esto para aprender para futuras entrevistas donde nos hemos equivocado a la hora de plantear un cierre en una entrevista de ventas. ¿De acuerdo? Ahora nos quedan 10 minutos. Yo he terminado prácticamente el proceso de las ventas, solamente nos queda el servicio postventa, que es la satisfacción del cliente. Cuando terminemos una venta, nosotros somos consultores, pero lo que emiten los contratos, las pólizas, son las divisiones técnicas, son los departamentos técnicos, son los suscriptores de las entidades aseguradoras o de otro tipo de entidades. Tenemos que comprobar que todo lo que le hemos dicho al cliente es lo que pone el contrato. No se puede llevar una sorpresa en el precio. Si le hemos dicho que son 250 euros, son 250 euros. No son 350 euros. Si le hemos dicho que son 4.000, son 4.000. No son 8.000, como un caso que acabo de enterarme hoy. No, no son 8.000, son 4.000. Si no, le tendremos que buscar una alternativa y echar esa venta para atrás. Pero eso no le puede llegar al cliente nunca. Tenemos que comprobar con una llamada telefónica nuestra, no de un departamento de atención al cliente, nosotros que hemos hecho todo el proceso de venta, que el cliente está satisfecho y contento con lo que ha comprado. Él ha comprado. Nosotros no le hemos vendido, le hemos asesorado, le hemos consultado. Y ha sido un proceso de mutuo acuerdo todo el proceso de la venta. Y esto es importantísimo, porque sabéis que una vez que hemos vendido no hemos olvidado del cliente, porque a veces tenemos tantos clientes que no volvemos a tener contacto con él nunca más, excepto que tenga un siniestro. Y a veces ni tan siquiera nosotros tenemos contacto cuando tiene un siniestro. Entonces son lo que se llaman clientes huérfanos, porque están desatendidos. Entonces, cualquiera que llega, están tan ternito y tan falta de cariño, que es como cuando a tu marido o a tu mujer no le das cariño, pues se queda la puerta abierta. Y si se queda la puerta abierta, puede entrar cualquiera. ¿Vale? Pues con los clientes pasa exactamente igual, mis queridos compañeros. Así que tenemos que intentar tener contacto regular con los clientes y sobre todo comprobar que lo contratado se corresponde con la realidad de todo el proceso de ventas y de nuestras promesas que le hemos hecho y que después se plasmarán en un contrato. Bien, yo con esto doy por concluida mi intervención, que ha sido bastante, como veis, bastante arreglada. Era 1 hora y media y ha sido 1 hora y 24. Quedan 6 minutos por si alguno tiene alguna consulta, quiere saber algo más o cualquier tipo de aclaración que consideréis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podéis abrir los micrófonos y hacer cualquier tipo de traslado. Bueno, yo... ¿Sí? Sí, muy bien. Gracias. No te he oído. Que todo correcto, que muy bien, gracias. Ah, perfecto, Antonio Os. Gracias a vosotros por haber asistido. El mundo de la venta es un mundo fantástico, es un mundo genial, donde el que está y disfruta de lo que hace conseguirá a lo largo de su vida grandes retos y sobre todo se sentirá bien porque ha ayudado a una serie de personas a mantenerse, si hablamos del sector de seguros, a mantenerse con seguridad. Mirad, yo tenía un comercial en Barcelona con 54 años que falleció hace un año. Castelldefels, cerca de Barcelona, un gran comercial. Y tenía demasiado peso, era su problema, 150 kilos. Y tenía apnea del sueño. Y no adelgazaba. Él tuvo que ni tan siquiera me enteré yo, tuvo la grandeza y sobre todo la racionalidad de hacerse con AXA un seguro de vida de 300.000 euros a favor de sus hijas, que él estaba divorciado y vivía solo. Cuando vinieron las hijas a la oficina, porque sabéis que en notaría ahora está el registro de contratos de seguros, de vida y riesgo,
de todas las entidades que cubren se tienen que declarar, y pensaban que tenían, no lo habían visto bien, que tenía un seguro de 30.000 euros. Dije, no, tiene un seguro de 300.000 euros. Las lagrimones que se le caían a esas dos chicas que tenían 20 años, porque se habían dado cuenta que su padre se había preocupado de dejarle, si faltaba, una calidad, una estaba en el paro, una calidad de vida lo suficientemente importante para que pudieran adecuarse a las nuevas situaciones, que era la falta de ingresos de su padre que les estaba ayudando. Esto no tiene parangón. La satisfacción que yo tuve cuando AXA pagó esos 300.000 euros a estas dos adolescentes fue inaudita, no tiene parangón. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Espero en futuras sesiones. Toni, perdona. Toni, ¿sí? Perdona, hay una pregunta de Antonio. ¿Es conveniente usar el tú o el usted? Bien, si es una persona con determinado estatus o puesto, yo siempre utilizo el usted. Si el cliente decide que le llame de tú, le llamaré de tú, pero incluso así me cuesta trabajo, porque es una señal de respeto. ¿Vale? Sí, inicialmente es de usted. Luego ya si el cliente te dice no me hables de usted, pues ya intenta modificarlo, aunque si tienes la costumbre te va saliendo solo. Exactamente. Pero intento mantener el respeto y la distancia porque sinceramente no nos hemos acostado con el cliente nunca como para tutearlo. ¿Vale? Vale, perfecto. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Pues nada, espero no haber sido demasiado pesado ni demasiado insidioso y espero veros en otro día con otros temas diferentes que disfrutemos todos. ¿Vale? Muchas gracias. A vosotros, gracias compañeros. Gracias. Un abrazo, Antonio. Adiós. Gracias, Toni. Gracias, Hasta otra. De nada. Adiós.